Aprendices, buenos días, bienvenidos a esta sesión sincrónica del día de hoy. Por favor, al inicio, autorizar la grabación de la sesión en el chat. Les aparece aquí publicado el formato de registro de asistencia para que por favor lo vayan diligenciando. Instru, pero lo tiene que volver a mandar para los que acabamos de ingresar porque en el chat no nos Ya aparece. lo había enviado de nuevo. A ver. ¿Listo? Ya está disponible. ¿Ya lo Sino visualizan? que a medida que uno va entrando no le aparece en el historial del chat, le aparece es lo que apenas mandan. Entonces los que Ok, vayan bueno. entrando lo ven. Te lo voy a tener en cuenta antes de finalizar. Volverlo a publicar para que los últimos que ingresen lo diligencien. Muy bien, entonces iniciemos. Bueno, bienvenidos entonces a esta sesión sincrónica del día de hoy. Vamos a iniciar con esta actividad, lo que tiene que ver con los resultados de aprendizaje de la fase de ejecución. Antes de eso, algunos comentarios pertinentes al proceso de formación. Primero, eh, estar muy atentos al cumplimiento de sus obligaciones y deberes de aprendiz. Me refiero específicamente al tema de las evidencias, eh, no solamente al hecho de subirlos, sino pues que efectivamente ustedes las realicen. Ante cualquier situación de duda o alguna inquietud o algún problema con el envío de las evidencias, por favor pues comunicarlo, atenderlo. Y pues siempre espero estar a la mejor disposición para atenderle esas dudas e inquietudes con respecto a esas actividades. Entonces, importante subir sus evidencias, realizarlas personalmente y subirlas dentro de los plazos establecidos. Segundo anuncio importante, debemos de entonces evaluar lo que es esta fase de planeación, la cual terminamos con el tema de cumplimiento de normas tributarias laborales, específicamente con el tema de la nómina, nuestra última nómina que hicimos de Universal de Repuestos, donde aplicamos el tema de la liquidación de las horas extra, recargos nocturnos, festivos dominicales, etcétera. Entonces, para que culminemos el proceso de evaluación de esta resultados de aprendizaje de fases de planeación, requerimos entonces hacer la prueba de conocimientos, la cual programaré para el próximo domingo. Será una prueba entre, estimo, 15, máximo 20 preguntas relacionadas con el tema de nómina, un tema que acabamos de terminar, y lo haríamos el próximo domingo, como les digo, 30 de agosto, para que quede dentro de este mes y finalicemos lo que tiene que ver con evaluación de eh, resultados de fase de planeación. La prueba tendrá una duración de 1 hora, la podrán ustedes realizar con el Instru, rostro. ¿Sí? instru, porque el domingo, Pues considero que es el día que ustedes tienen más posibilidades de hacerlo, no tienen otros compromisos de carácter de... Instru, qué pues la pena, verdad es que qué usted está pena, con... hablo por mí. Por Sí. ejemplo, yo los domingos trabajo, entonces pues sí me queda a mí difícil. ¿Por qué no lo hacemos mejor el lunes, Instru? Porque a mí la verdad el domingo se me dificulta conectarme porque no tengo conexión a internet. Bueno, la verdad es que asumía que el día domingo era un día más cómodo para ustedes, que no se les cruzara con otros compromisos de formación, incluso compromisos laborales, pero pues sería algo que tenemos que concertar entre todos, porque lo que no podríamos es hacer una prueba un día para unos y otro día para otros, ¿no? Entonces, si es del caso,
al finalizar la sesión, entonces concertamos y la mayoría entonces toma la decisión, ya sea el domingo, ya sea el lunes, ¿listo? Entonces dejemos ese punto pendiente y antes de finalizar la sesión, entonces lo definimos, ¿listo? Bueno, ok. Lo harían en la plataforma Territorium. Permítame si yo tengo aquí un... Y Instru, qué pena, usted nos va a explicar cómo es para entrar a la plataforma. Sí, precisamente aquí tengo el... Bueno, yo les publico junto con el material de apoyo de esta actividad, les publico el paso a paso para que entren ustedes a la plataforma Territorio. Entran ustedes a la plataforma, a su ficha, buscan en el lado izquierdo de su pantalla, buscan el título de herramientas. Allí en ese título de herramientas ubican la opción evaluaciones. Al dar clic allí les aparece registrado el instructor del área de apoyo de contabilidad, Juan Carlos Rivas, y ahí les aparecerá prueba de conocimientos de nómina. Le dan clic allí a ese icono y se les despliega el correspondiente, la presentación de las instrucciones de la prueba, qué oración tiene, cuántas preguntas son, con qué porcentaje mínimo se aprueba. Al pie de ese pantallazo encuentran una pestaña que dice presentar y ya les abre la pantalla para que presenten cada una de las pruebas. Las pruebas serán de selección múltiple, varias opciones y una respuesta verdadera, o de varias opciones y 2 o 3 preguntas. Se les indicará si son 2, si son 3 preguntas las correctas. Recuerden que inicialmente esta pruebas de conocimiento se aprueban mínimo con el 70% de acierto. ¿Ya habían hecho la actividad en territorio de prueba de conocimiento? Instru, sino que es que los otros instructores nos han hecho como los cuestionarios en los formularios de Google, que es como más fácil para, digamos, los que manejan, los que no tienen computador y se meten desde el teléfono, uno desde ahí los realiza, porque Territorium todavía no abren los teléfonos, en algunos no deja. Entonces, con los instructores que nos han hecho cuestionarios, lo han manejado por el formulario de Google, que es como lo más cómodo para nosotros. Pero mire, hay una situación ahí que nos obliga necesariamente a que utilicemos esa plataforma Territorio. Nosotros la semana, a ver si recuerdo, del 22 al 26 se hizo la auditoría interna. Dentro de eso estaba el tema del portafolio de instructores, portafolio de aprendices y el tema de la plataforma Territorium. Entonces, tarde que temprano tenemos que empezar a utilizar la plataforma y mejor que lo hagamos temprano porque ya, como les digo, una auditoría sobre el manejo de la plataforma Territorium. Entonces tenemos que, lo antes posible, empezar ya a optimizar, a utilizar esa plataforma. Sí, Instru, pero pues si nos va a explicar paso a paso y pues le pedimos el favor, obviamente, porque nosotros no tenemos ni idea de cómo se utiliza eso. Sí, ya les digo, yo les publico el tutorial, está ahí paso a paso de cómo deben presentar la prueba, ¿listo? Entonces, hagamos la actividad de hoy y en el momento en que estemos concertando lo de la fecha, entonces hacemos el ejercicio de todas maneras ahí con el tutorial que les voy a publicar. Bueno, entonces empecemos nuestra actividad el día de hoy. Entonces iniciamos esta fase de ejecución con lo que tiene que ver con los inventarios, los resultados de aprendizaje que vamos a desarrollar y que iniciamos el día de hoy. Tiene que ver con la gestión de los inventarios de acuerdo con la política empresarial y las normas legales vigentes, consolidar la información del comportamiento de los inventarios, actualizar la codificación de los objetos en el sistema de acuerdo con la normativa vigente, las prácticas y políticas de la organización, aplicar procedimientos para la realización del inventario físico y calcular su valor teniendo en cuenta las tecnologías de la información disponible, las políticas de la organización y normativa vigente.
Entonces iniciamos con estos resultados de aprendizaje, lo que tiene que ver con apoyo a la técnica de contabilidad, fase de ejecución. Los inventarios son un área bastante importante, bastante álgida, demandan una gran consumo de recursos, tanto económicos como tiempo y administrativos. Tiene incidencia muy directa sobre los resultados del ejercicio de la empresa, sobre su situación financiera, sobre las pérdidas y las utilidades que se generan en una empresa o en una actividad comercial. Los inventarios es una actividad muy importante, lo recalco, tanto dentro de las empresas grandes, pequeñas o medianas. Es de trascendental importancia entonces que la empresa cuente con personal calificado para que atienda todo lo referente a la gestión y la buena administración de esta área tan importante en la empresa como es el inventario. ¿Qué es un inventario? Básicamente tenemos la noción general de que el inventario es como la toma de un listado donde hacemos el conteo físico y anotamos por referencia, por tipo de producto, hacemos esa relación detallada de cada uno de los productos que se encuentran en existencia en ese momento, en el almacén, en la bodega, y hacemos una base de datos correspondiente a la referencia, el nombre del producto, la descripción, la cantidad del mismo, la presentación, si es por unidad, si es por empaque, si es por caja, y observaciones como si hay faltantes, si hay sobrantes, si hay deterioro o si hay pérdida de los mismos. El inventario es la clasificación detallada tanto de bienes muebles e inmuebles que forman el caudal comercial de una persona o de una empresa. Los inventarios se realizan en un periodo determinado de tiempo. La norma más general con respecto a los inventarios está consignada en el Código Sustantivo del Trabajo, perdón, en el Código de Comercio. Venía habituado a que habláramos de Código Sustantivo de Trabajo, en el Código de Comercio, y hace referencia a que el inventario de la empresa se debe realizar al menos una vez en el año, y esa vez en el año debería coincidir, si es una sola vez, con el corte al 31 de diciembre del respectivo año. Sin embargo, la empresa, no hay ninguna norma que le impida a la empresa o que le prohíba o al comerciante que realice tantos inventarios como desee o como sea la necesidad de la empresa. Así podrá hacer entonces un inventario cada mes, cada 2 meses, cada 6 meses, etcétera. Era recurrente de que en las empresas, era normal de que las empresas, cuando se hacía inventario, pues prácticamente se cerrara al público, no hubiese ventas durante ese día o esos 2 días que durase el inventario. Hoy con los sistemas de información, con los programas, los softwares contables, que los hay bastante robustos, pues se permite, por ejemplo, hacer tomas de inventario relámpago, tomas de inventario aleatorios, en los cuales se hace clasificación de los productos, digamos, un sistema que se llama ABC, ahorita lo explicamos con más detalle, el cual permite, pues, que esa toma de inventario sea lo suficientemente clara y completa, y ágil, y que no requiera el cierre o la suspensión de las ventas durante ese periodo del inventario. Con el inventario, las empresas grandes o pequeñas llevan un control exhaustivo de mercadería y de las ventas que se realizan mientras transcurre el periodo comercial. Al final de este periodo, la empresa obtiene el balance final y la compra con él de otros periodos y lo compara, perdón, con él de otros periodos para sacar conclusiones y tomar acciones comerciales según el resultado. Entonces ya decíamos que el inventario determina entonces los resultados de la actividad de esa empresa durante ese periodo. Ya decíamos que generalmente puede ser de 1 mes o el periodo que termine la empresa hacer esos inventarios. Hacer un estudio, una comparación con el inventario de otros periodos y tomar conclusiones sobre la misma. Conclusiones como podrían ser, por ejemplo, que hay pérdida en ese inventario, el hecho de que haya sobrantes de productos en la toma de ese inventario, pues no quiere decir que la empresa esté satisfecha o el administrador o el comerciante, porque digamos que en contabilidad hay una premisa muy cierta, es que cuando sobra es porque falta el doble. Así entonces, ese inventario pues sirve de herramienta para la toma de decisiones, para concluir qué ha pasado durante el transcurso de ese tiempo con respecto a la mercancía y los productos de la empresa.
Se pueden hacer inventarios de todo tipo, ¿cierto? No solamente mercancías, sino, por ejemplo, las inmobiliarias o las constructoras, pues hacen inventario de esas propiedades, de esos terrenos, de esas edificaciones, apartamentos, casas, etcétera, que tienen en su existencia. ¿Cuál es el objetivo de un inventario? ¿Para qué sirve un inventario? El inventario es básicamente un sistema de control y registro de ganancias, brinda información resumida y concreta sobre las acciones de compra y venta de bienes y servicios. Es muy importante que después de que se haga ese inventario, pues se haga un estudio exhaustivo de los resultados de ese inventario y determinar qué factores durante ese periodo afectaron a ese inventario. Y como les digo, si hay faltantes, pues eso obviamente es un llamado de atención sobre qué pasó con esos productos en particular. Si hubo sobrantes, igualmente, pudo haber sido perfectamente errores humanos el producto o el resultado de esos sobrantes o esos faltantes de inventario y lógicamente fijar las responsabilidades sobre la persona o las personas encargadas de la custodia o el manejo de esos inventarios. La relación directa entre inventario y la contabilidad es el núcleo central del comercio. Es por eso que las empresas deben llevar sin falta un tenaz control de sus operaciones. Ya decíamos entonces que dentro de las acciones más importantes, las actividades más importantes, las áreas comerciales de la empresa, es el tema de los inventarios y está directamente ligado a la parte contable, el manejo contable y financiero de la empresa y por consiguiente a las decisiones que toma la empresa. El inventario también es una importante medida de evaluación de la gestión de los administradores, de los gerentes de esa empresa. Marca el resultado de ese inventario, pues la buena, regular o mala administración que ha tenido la empresa durante ese periodo. A través del inventario se puede conocer el estado actual de la empresa para a partir de allí tomar decisiones que permitan administrarla y gestionarla de manera rentable. Ya lo comentábamos entonces, ese inventario entonces determina, marca, da pautas, da indicios sobre la buena marcha de la empresa y por consiguiente su buena administración. Otro de los objetivos del inventario es que permite conocer la demanda de un producto para realizar compras de materia prima o insumos al por mayor o por detar, abaratar costos, lo que permite mantener una producción constante sin faltantes de insumos. Muy importante esta última parte en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el inventario de productos en proceso y con el inventario de materia prima, de repuestos y suministros. El inventario entonces también determina esos productos sobre los cuales hay mayor demanda y por los cuales por consiguiente pues ameritan tener un mayor control, vigilancia, cuidado, gestión. Son productos los productos que más rotan, los productos que más se venden, los productos que más utilidad o ganancias dan a la empresa en su venta. Hay diversos tipos de inventario, digamos que los que más común, la clasificación más común podría ser por su forma. Hay inventarios de productos terminados, son aquellos inventarios que se hacen sobre los productos ya elaborados, que están en el punto de venta, es decir, productos que están en el almacén ya disponibles para la venta. Inventario de materias primas está formado por los elementos que una vez procesados serán un producto. La materia prima entonces será todos aquellos insumos, todos aquellos productos que sirven para fabricar otros más. Importante entonces en las empresas de producción el tema del inventario de materias primas, porque permite una buena gestión de esa producción y venta de la empresa. Si falta materia prima, pues por consiguiente se frena el proceso de producción. Igual esto tiene incidencia sobre las ventas de la empresa y por consiguiente sobre los resultados que pueden generar utilidades o pueden generar pérdidas. Inventario de productos en proceso de fabricación está formado por productos que están en un proceso intermedio, no son materia prima ni es un producto terminado, es decir, que se están llevando a cabo o formándose. Entonces, el inventario de productos en proceso son aquellos que no es un producto listo para la venta, no es un producto terminado, es un producto que tiene un proceso intermedio de transformación, está en proceso de producción o proceso de fabricación. Inventario de repuestos y suministros. Ese inventario está formado por los productos para mantenimiento, reparación de maquinaria y equipos
lo cual asegura que no se perjudique el proceso de producción de la empresa. Es también de vital importancia que en una empresa, sobre todo una empresa de producción, se tenga un inventario, un control, una gestión sobre el inventario de repuestos y suministros. Vamos a un caso hipotético. Supongamos una empresa, una fábrica de productos de arcilla, una ladrillera. La ladrillera, para el proceso determinado de esos productos, de esas tejas, esos ladrillos, esos bloques, uno de los ciclos de producción tiene que ver, por ejemplo, con la extrusión, con la extrusora. Esto es una máquina que toma la materia prima, la arcilla, en su estado bruto, en su estado original, y mediante un proceso de presión, mediante unas válvulas y unos, digamos, placas, hacen la forma del producto, de tal manera que al punto o al final de la línea de producción, esa estructura lo que produce es un ladrillo ya terminado, una teja, un bloque, etcétera. Supongamos que esa extrusora, para su funcionamiento, tiene un motor y ese motor está conectado al tomafuerza de la máquina mediante una polea. Si en determinado momento esa polea se llega a romper, se llega a deteriorar, pues el proceso de producción va a tener un percance, ¿cierto? Se va a parar el proceso de producción. Si en el inventario de esa empresa, repuestos y suministros, no tenemos un repuesto, una segunda o tercera o cuarta polea, pues entonces, o correa de la polea, pues vamos a tener un problema allí de producción. Supongamos que no la tenemos, vamos a ir al mercado, a los proveedores de Cartago y tampoco ninguno lo tiene. El proveedor de Pereira no lo suministra o el de Cali, pero no lo demora un día, 2 días, 5 días, etcétera. Tremendo problema para esa empresa, ¿cierto? Ante una mala gestión de un inventario de repuestos y suministros, pues tiene un problema no solamente de producción, sino financiero. Tiene que reconocer las horas de brazos caídos o de manos caídas de sus trabajadores, porque tiene que reconocerle de todas maneras sus sueldos. Hay una parálisis en la producción, o incumplimiento de un pedido, problema de ventas, etcétera. Es un caso, pues, hipotético, que no es excepcional, puede pasar recurrentemente con facilidad. Según el momento, entonces los inventarios pueden ser inventario inicial, es el que se realiza antes del comienzo de las operaciones de una empresa, y el inventario final realizado por la empresa al final de cada periodo contable. El inventario final, entonces, es el que decíamos que, obedeciendo a esa norma legal, pues al menos se debe hacer este inventario final una vez en el año y debe corresponder al 31 de diciembre de ese año. Y el inventario inicial, que se realiza cuando la empresa inicia operaciones. El inventario final de un periodo es el inventario inicial del periodo siguiente, es decir, el inventario final al 31 de diciembre del año 2019 fue el inventario inicial de esa misma empresa o de esa empresa al 1 de enero del año 2020. Y así, si la empresa hace inventario cada mes, entonces el inventario final al 30 o el 31 de ese mes será el inventario inicial para el mes siguiente. Sistema de contabilización de inventarios. Existen entonces 2 sistemas de contabilización de inventarios. Clasificación de acuerdo al sistema de contabilización de inventarios. Listo, seguimos con la clasificación. La clasificación de los inventarios según el sistema de contabilización se puede dividir en 2 grupos, en 2 características: el sistema de inventario perpetuo o permanente o el sistema de inventario periódico. El sistema de inventario perpetuo o permanente se administra de manera tecnológica a través de un software de base de datos. Los datos se actualizan de manera instantánea en cada entrada o salida de un producto. Este sistema de inventario perpetuo o permanente, pues es el más indicado para llevar en una empresa. Depende pues mucho de sus posibilidades, digamos, económicas, financieras e incluso del tamaño de la empresa. Ya decíamos que incluso una empresa pequeña, pues no por ello va a desconocer, va a tener digamos, una atención deficiente sobre sus inventarios. Una manera de tener un control detallado de los inventarios es mediante un sistema de registro tecnológico de base de datos, mediante un software contable o un sistema de manejo de inventarios. Mediante ese programa de contabilidad o de gestión, la empresa entonces tiene el momento en el tiempo real, decir, hoy a esta hora,
tiene actualizado lo que corresponde a sus inventarios tanto de materia prima, productos en proceso o productos terminados. El sistema de inventario perpetuo no se acostumbra a realizar inventarios periódicamente, salvo el inventario final al 31 de diciembre o al final del periodo, y ese inventario se hace básicamente para efectos de control, para comparar los resultados que arroja el sistema de información con las existencias reales, el conteo físico de esas existencias en la empresa. El sistema periódico es un sistema que difiere bastante del perpetuo, no es tan ágil, no es tan inmediata la información, no es tan funcional. La toma de inventario sí se hace, o se debe hacer, mejor dicho, en forma periódica. Debe haber un conteo físico de mercancías para determinar el saldo de inventario para cada periodo. Es indispensable entonces aquí en el sistema de inventario periódico que hagamos entonces ese inventario periódico para tener certeza del conteo físico, tener certeza mediante ese conteo físico de la cantidad de existencias que hay en ese momento en la empresa. El sistema de inventario perpetuo pues más exigente desde el punto de vista económico, requiere personal más calificado, es un sistema robusto, mientras que el sistema periódico pues es ventajoso desde ese punto de vista, requiere menos recursos de tiempo, personal calificado, menos costos, etcétera, pero en función de la calidad de la información de la empresa con respecto al control del inventario, sí es menos ventajoso el sistema de inventario periódico. Ventajas y desventajas del inventario, de este proceso administrativo de gestión tan importante dentro de las empresas. Dentro de las ventajas que podemos contemplar dentro de este proceso de inventario, podríamos mencionar, funciona como un mecanismo de orden y control, sirve para detectar pérdidas o robos, permite conocer los niveles de producción, ayuda a conocer el valor de una empresa, permite conocer la curva de demanda y afrontarla. Con estas 5 características o 5 ventajas, pues vemos, no resalta la importancia que tienen entonces los inventarios dentro de la empresa. Mencionábamos desde un principio este aspecto tan importante que tiene que ver con el control que se hace mediante la actividad de inventario dentro de las actividades de la empresa. Y el control no solamente se limita al aspecto de ventas, tiene que ver con todo el proceso administrativo. Recuerda que para vender, pues primero tenemos que comprar. Y para comprar, pues tenemos que tener unos recursos financieros, tenemos que tener una gestión administrativa, de tal manera que la actividad de inventario marca una pauta, ¿cierto? Indica, da indicios sobre la gestión general de la empresa de otros departamentos, tales como la administración, el departamento de compras, la parte financiera, la misma administración de la empresa, marca, o mejor, el control de los inventarios marca entonces, incide sobre esas otras áreas. Obviamente, pues sirve para detectar pérdidas o robos, conocer los niveles de producción de la empresa, ayuda a conocer el valor de la empresa. Recuerden que uno de los objetivos finales cuando hacemos ese inventario de la empresa es determinar las pérdidas o utilidades que se obtuvieron durante ese periodo. Permite conocer la curva de demanda y afrontarla, nos permite determinar qué productos son los que hacen falta, qué productos son los que más se venden, qué productos son los que más rotan, sobre qué productos se está registrando faltantes, sobre qué productos se está registrando mayor pérdida, daños, deterioros, etcétera. Desventajas, digamos que como aspecto administrativo de gestión, hay algunos puntos a tener en cuenta que podemos considerar, digamos, desventajas de esta actividad de inventario. Requiere una gran cantidad de mano de obra para llevar a cabo el proceso, sobre todo mano de obra calificada, y específicamente, digamos, más enfocado en el sistema de inventario perpetuo o permanente. Requiere personal calificado, ya le habíamos comentado, supone un gran costo de almacenaje, insume gran cantidad de tiempo. Es muy importante llamar la atención sobre este tercer punto, y es los costos de almacenaje y administración de ese inventario. Para tener un inventario en óptimas condiciones, entonces necesitamos una área de almacén, una área de bodega o una bodega
general, una bodega, digamos, auxiliar, etcétera. Eso implica, pues, costos de servicios públicos, costos de arrendamiento, costos de administración, de vigilancia, seguros, que es tan importante. Dentro de este activo tan vital dentro de la empresa, es importante que esté asegurado a ese inventario por pólizas como pueden ser de incendio, de hurto, de azonada, de pérdida, hurto calificado, hurto no calificado, etcétera, para que la empresa tenga asegurado ese activo tan importante dentro de su estructura financiera. Implica una gran cantidad de tiempo y de esfuerzos, ya lo decíamos, desde el punto de vista tecnológico, de manejo de personal y de tiempo. El inventario es una de las áreas más delicadas, de mayor atención, de mayor riesgo, dentro de los activos que tiene una empresa. Miremos entonces cuáles podrían ser esos riesgos que pueden afectar o que inciden sobre el inventario. El denominado robo hormiga es aquella sustracción del inventario que se hace por parte de alguien interno o de alguien externo de la empresa, y es esos pequeños robos cotidianos. Todos los días se va perdiendo una cosita, se va perdiendo, o alguien está sustrayendo, alguien se está robando simplemente un producto, ¿cierto? Pensemos en una droguería, cotidianamente todos los días se está sacando, digamos, una pastilla, una ampolleta, un frasco dentro de una ferretería, ¿cierto? Se está perdiendo todos los días algo. También tenemos que hablar de esas pérdidas, pérdidas que a veces no se tienen en cuenta, por ejemplo, en el empaque o reempaque de los productos. Supongamos una ferretería que venda cemento al detalle, es decir, por kilos o por libras. El envase de ese producto que viene en un saco de 50 kilos para ser empacado en bolsas de, digamos, una libra o 5 kilos o 1 kilo, entonces puede haber desperdicios de ese producto en el reenvase. En el sector de combustibles, por ejemplo, en la gasolina, hay un riesgo muy grande por deterioro, por volatilidad, por pérdida de ese producto de la gasolina, porque es un producto pues altamente volátil, ¿cierto? Entonces hay unos márgenes de pérdida que se estiman. Cada actividad económica, digamos, tiene unos márgenes de pérdida determinados por estadísticas de pérdidas con respecto a eso. Por ejemplo, la pérdida de volatilidad en el sector de los combustibles, específicamente la gasolina, en el sector ferretero también están determinadas algunas pérdidas de productos. Ya la estadística permite determinar eso. Errores de digitación, errores humanos, ¿cierto? Es muy fácil que alguien en un momento de distracción, en el proceso de registro en ese software contable, ya sea manual o sistematizado, en un momento, digamos, de despiste, alguien agrega un cero de más y en vez de registrar las 1000 unidades que vendió, registra un cero de más, lo cual implica pues un desfase muy grande dentro del conteo o las cantidades de ese producto. Puede ser por más o puede ser por menos, ¿cierto? Una sola cifra, un cero de más, un cero de menos, una cifra de más o de menos, pues puede determinar unas distorsiones muy grandes dentro del registro de ese inventario. Pérdida por deterioro, obsolescencia o mal manejo. Esto es muy común, ya lo comentamos, el deterioro de los productos dentro del inventario se puede dar, por ejemplo, un aspecto muy común en los supermercados, ¿cierto? Con respecto a aquellos productos que son perecederos de consumo en la canasta familiar, como los lácteos, las carnes frías, etcétera. Pues tienen un deterioro porque tienen un margen, digamos, un tiempo después del cual pues no se puede consumir, no es seguro para la salud humana. Obsolescencia, estamos hablando, por ejemplo, de productos que pierden su valor con el tiempo. Estamos hablando, por ejemplo, de la tecnología o de la moda, ¿cierto? Hoy está en boga, vamos a decir, todo el mundo quiere comprar el último Huawei, ¿cierto? De la línea, digamos, P20Y. Y por más que esté en venta, cierto, que sea el celular que más se vende, no podemos llenarnos de este producto porque dentro de 3 meses o 6 meses pues vendrá el mismo Huawei P20, pero ya no Y, sino Z, y ese será mejor. Los amantes a los celulares pues querrán tener ese último
referencia y el que teníamos entonces va a perder valor en el mercado. Para el almacenaje, hay productos que por su propio peso, incluso en el empaque dice, no se acumule más de 5 cajas o 6 cajas, porque el peso de los productos de arriba, de la parte superior, puede deteriorar, puede dañar los productos que están en la parte de abajo. Deterioros causados, por ejemplo, por humedades, ¿cierto? Calor excesivo, por situaciones de plagas, roedores, animales, etcétera. Incompatibilidad tecnológica. Estamos hablando acá que es un riesgo con respecto al manejo de los inventarios, la incompatibilidad tecnológica, por ejemplo, el hecho de que no tengamos personal capacitado para el uso de ese software contable, por más robusto que sea, ¿cierto? Por más seguro, por más completo que sea, si no tenemos personal calificado para el manejo de ese software contable, pues no va a ser funcional. El hecho de que muchos softwares contables o programas de manejo, de gestión de inventario, pues no son compatibles con otras herramientas de informática como el Excel. No se puede migrar información del Excel al software de contabilidad o del software de contabilidad o de gestión de inventarios no permite migrar información, pasar información a Excel, por ejemplo. Hoy tenemos un software contable de una casa comercial y queremos cambiar ese software contable a otra casa comercial y no hay compatibilidad entre esos software contable. El sistema entonces de migración va a ser mucho más complejo, va a demandar mucho más tiempo y va a ser mucho más problemático. Riesgos dentro del inventario, el desabastecimiento, el hecho de que no tengamos unos sistemas de gestión de control de inventarios. Ahora vamos a ver al final de la presentación un sistema de manejo de control de inventarios bastante eficiente, bastante importante, conocido como niveles óptimos de inventario. El desabastecimiento entonces es un riesgo grande dentro del manejo de los inventarios, tiene que ver con el hecho de que no tengamos por una mala práctica, por una mala gestión de esos inventarios, no tenemos un sistema de control de esos inventarios, corramos el riesgo de que no tengamos las cantidades necesarias, que venga el cliente a solicitarnos el producto de X, Y, Z, no tengamos la cantidad suficiente y permanentemente tengamos desabastecimiento. Circunstancias tales como, por ejemplo, la escasez de un producto, ¿sí? Es muy frecuente, por ejemplo, vamos a decir, en el sector ferretero, hace muchos años que no lo vemos, pero en algunas ocasiones había desabastecimiento, se escaseaba, por ejemplo, el cemento, o se escaseaba el hierro, por ejemplo. En tiempos de invierno, es muy común que las empresas de producción de lácteos tengan que disminuir su producción porque se disminuye igualmente la producción del ganado con respecto a la materia prima que es la leche. Sobreestimar o subestimar stocks. Sobreestimar stocks o cantidades de inventario en un tiempo determinado es el hecho de que nos llenemos, ¿cierto? Que compremos en excesivo una referencia o un producto, de pronto por expectativas de venta, como marca, como un producto que está de moda, como un producto que en otros periodos se vendió mucho. Entonces, adquiramos cantidades innecesarias de este producto y se nos quede ahí y tengamos que realizarlo al costo o perder en la venta de ese producto. Igualmente es problemático el hecho de que subestimemos los stocks, tiene que ver mucho con el tema anterior de desabastecimiento, es decir, que no seamos precavidos, ¿cierto? No tengamos la previsión de que un producto X o Y pues se vaya a comercializar con éxito o en periodos anteriores no seamos prudentes y consideremos que se va a vender mucho ese producto y no haya suficiente stock para atender las necesidades o las demandas de los clientes. Es, digamos, problemático, incide mucho en una empresa el hecho de que venga el cliente y no encuentre el producto, ¿cierto? El cliente entonces probablemente sea un cliente cautivo, vamos a perder ese cliente, esa fidelidad de ese cliente porque no tengamos el producto en ese momento o porque el pedido del cliente pues no lo podamos satisfacer totalmente porque no tenemos escasez o no desabastecimiento de algún producto o de algunos productos. Algunos errores más comunes en la gestión de los inventarios. No considerar el tiempo de reabastecimiento de los proveedores. Este término de reabastecimiento de los proveedores tiene que ver con, es sinónimo de otro término que vamos a manejar ahorita, que es tiempo de reposición.
El tiempo de reposición o el tiempo de reabastecimiento de los proveedores es aquel periodo de tiempo en días en el cual el proveedor demora en suministrarnos el producto. Hay algunos productos que son de, digamos, uso cotidiano, el proveedor no los puede suministrar el mismo día de hoy o mañana, ¿cierto? Pero hay productos que por sus condiciones, sus características, etcétera, o si son productos importados, pues puede que su reabastecimiento o el tiempo de reposición, los días que demora el proveedor en traernoslo hasta el almacén o hasta la fábrica, o hasta la empresa, pues puede ser mucho más dilatado, puede ser 5 días, 8 días, 15 días, un mes incluso, o mucho más tiempo. Entonces hay que tener en cuenta este tiempo de reabastecimiento de los proveedores. Administrar todos los productos de la misma manera. No todos los productos dentro del inventario se pueden gestionar, se pueden manejar, se pueden controlar de la misma manera. Aquí estamos hablando entonces de un sistema de clasificación y manejo de los inventarios llamado clasificación ABC. ¿De qué se trata esta clasificación ABC? En la cual se da un tratamiento especial, se distingue algunos productos por algunas características para darles un tratamiento especial y no incurrir en este error de administrar o manejar los productos de la misma manera, con el mismo grado, digamos, de importancia. Dentro de esta clasificación, los productos A corresponden a aquellos productos generalmente son el 20%, hablando de cantidad de los productos, pero que le generan a la empresa aproximadamente un 80% de utilidad o un 80% de ventas. Dentro de un producto clasificado como A, puede ser aquellos productos que más se venden o aquellos productos que sin venderse periódicamente, cotidianamente, son los productos que más utilidad o rentabilidad le dan a la empresa, digamos, por su costo, por su valor. Productos B son aquellos productos que, sin ser lo más importante desde el punto de vista de la generación de ventas o de ingresos para la empresa, pues no son tan importantes como estos productos A, ni tampoco pueden considerarse productos sobre los cuales no se vaya a tener ningún cuidado o ningún manejo, o se vaya a descuidar el cuidado y manejo de esos productos. Producto C son aquellos productos que no le representan a la empresa un, digamos, un resultado muy significativo desde el punto de vista de ventas o de utilidad, pero que hay que tenerlos aquí, digamos, porque de pronto podemos desatisfacer un pedido de un cliente. Son entonces productos que generalmente no producen una gran cantidad de utilidad para la empresa, digamos que su margen de utilidad podría ser de un 20% comparado con los demás productos. No predecir acertadamente la demanda esperada. Esto tiene que ver sobre todo con el manejo de inventarios en aquellas actividades económicas que manejan temporadas, ¿cierto? Altas demandas por temporada. Por ejemplo, la temporada escolar, digamos, temporada de Día de la Madre, Día de Amor y Amistad, la temporada navideña, etcétera. Aquellos productos que más rotan dentro de esas temporadas. Entonces, no tener en cuenta esa demanda que se espera de ese producto, no ser precavido, previsivo y saber que durante el periodo de Navidad es la temporada que más se vende, vamos a decir, licor. Entonces, un establecimiento comercial que se dedique a esa actividad o tenga dentro de sus líneas de venta el rigor, pues deberá esperar una demanda alta de ese producto y por consiguiente deberá tener un stock alto, previendo que va a haber una alta demanda de ese producto o esa línea de productos en particular. Falta de automatización. Ya lo decíamos, el hecho de que tengamos, por ejemplo, un sistema ineficiente de manejo y control de inventarios. El hecho de que, por ejemplo, si llega el cliente y para saber si hay las 50 unidades que ese cliente necesite, pues necesitamos ir a la bodega, verificar, revisar, contar, o necesitamos llamar a la bodega principal o almacén principal a que nos atienda otra persona, esa persona se tome el tiempo para ir, verificar, contar el producto y decirnos si hay la cantidad de 50 unidades o si no hay la cantidad de 50 unidades. El sistema de automatización mediante un sistema de gestión y control de inventarios asociado o no a la contabilidad, pues permite que en pantalla, en tiempo real, en el momento yo pueda decirle a mi cliente, efectivamente tengo 50 unidades de esa referencia, o si no las tengo, pues tengo 35, le puedo tener las otras mañanas, les puedo tener a la tarde, etcétera. De también aquí el cliente satisfaga su necesidad.
Personal con entrenamiento inadecuado, ya lo habíamos mencionado, ¿cierto? El manejo del inventario, sobre todo el sistema de inventario perpetuo permanente, pues requiere personal altamente calificado, personal idóneo, que esté entrenado para ejercer esos cargos de manejo y control de inventario. Un aspecto muy importante a considerar aquí, los aspectos a la parte actitudinal, ¿cierto? Que podamos de cierta manera tener certeza de que esa persona, pues una persona de confianza, le vamos a depositar a esa persona el cuidado y la protección de uno de los inventarios, de los bienes más importantes dentro de la empresa, el inventario, que eso no sea una persona que digamos que se deje digamos manipular o que se deje sugestionar fácilmente y termine robando a la empresa. Sistemas ineficientes de control de almacenes e inventarios. Uno de los sistemas de ineficientes de manejo de control de almacenes e inventario tiene que ver con la misma distribución, el tema de la logística dentro de los almacenes, dentro de las bodegas o dentro de el manejo de los inventarios. Por ejemplo, por mencionar solamente un sistema de control eficiente, que dentro de la bodega o que dentro del almacén los productos que más rotan sean los productos que están más cerca de la puerta del almacén, de la salida de la salida o la entrada del almacén, porque son los productos que permanentemente van a estar entrando, van a estar saliendo, de tal manera que se disminuyan tiempos y esfuerzos, distancias para hacer más eficiente el proceso de suministro y venta de ese producto. Y aquellos productos que menos rotan, ¿cierto?, que menos circulan, pues no deberían estar en la parte de entrada del almacén, deberían estar en otra parte de la bodega, de tal manera que sea más eficiente la entrega, la gestión de aquellos productos que más rotan y no se prime la ubicación dentro de la bodega de un almacén con productos que menos rotan y que menos le generan utilidades o menos le generan ventas a la empresa. Dentro de los sistemas, dentro del manejo, de la gestión, del control de los inventarios, hay un término muy importante que tiene que ver con el stock de inventarios. El término stock es un anglicismo que hemos adoptado en nuestro idioma para describir una fase importante dentro de la gestión y toma de los inventarios. Yo puedo tener stocks de inventarios, por ejemplo, en la bodega, dentro de la góndola, ¿cierto? Dentro de los mostradores, y puedo tener unos stocks de inventario también en un almacén principal, en una bodega principal. ¿Cómo podemos definir el término stock? Esto se refiere a la cantidad de bienes o productos que dispone una empresa, un comerciante en un determinado momento que le permite cumplir con la demanda de sus clientes. De ahí entonces la importancia del cuidado, de la buena gestión, la eficiencia en el manejo de los stocks, teniendo en cuenta que entonces unos altos stocks pues van a permitir pues disponer siempre de la mercancía para satisfacer las necesidades o las demandas de nuestros clientes, que en el caso de una empresa comercial, pues es su objetivo, ¿cierto? Para eso se crea una empresa, para satisfacer las necesidades de sus clientes. Unos bajos stocks, una poca cantidad de producto, pues corre el riesgo de dejar insatisfecha esa demanda de sus clientes. Un cliente satisfecho probablemente es un cliente que ya no regrese. De ahí entonces la importancia de esos stocks de inventario. Hay dos medidas para, digamos, determinar o cuantificar esos stocks. El stock máximo, que podríamos decir, haciendo la analogía de una edificación, sería como el techo. Y los stocks mínimos, haciendo igualmente la analogía dentro de una edificación, digamos que es el piso. Tipos de stocks. Entonces hay un stock llamado stock de seguridad. Es aquel que se mantiene para satisfacer un requerimiento especial que no haya sido considerado en la demanda habitual. El mantenimiento de un stock adicional por parte de una empresa tiene por objetivo reducir al máximo la posibilidad de desabastecimiento imprevisto, que es un stock de seguridad. Entonces es aquel producto que tenemos allí, digamos, por si algo, por si las moscas, como se dice popularmente. Es un producto que de pronto no rota mucho, pero sabemos que en algún momento se va a necesitar, se va a demandar, nos lo van a pedir. Un stock de seguridad, por ejemplo, digamos que tenemos un cliente especial porque nos compra mucho, nos compra regularmente, frecuentemente, y ese cliente en alguna época del año
pues permanentemente es frecuente que nos compre un producto en particular o nos compre una cantidad determinada de un producto. Pues debemos de tener ese stock de seguridad para asegurarnos, valga la redundancia, que ese cliente cuando nos haga ese pedido, pues va a tener ese producto. Estos mínimos. Corresponde a la cantidad mínima que se puede mantener en stock de una asistencia o referencia determinada. Mantener un stock en este punto pone en riesgo la comercialización del producto debido a que si no existe la cantidad solicitada puede existir desabastecimiento. Imaginémonos una mala política de manejo de stocks en el sector de supermercados y se evidenció, por ejemplo, al inicio de la pandemia, la última semana del mes de marzo, cuando digamos, masivamente se usó consumo de un producto de higiene personal como fue el papel higiénico. Entonces, en aquellos almacenes, supermercados en los cuales tenían unos estos mínimos de ese producto, de esa referencia, pues rápidamente se quedó desabastecido, no se pudo satisfacer la necesidad de ese producto. Entonces, ya vamos a ver con el sistema de manejo de inventarios denominado niveles óptimos de inventario, cómo podemos evitar mediante un sistema estadístico, cómo podemos evitar que tengamos disminución de estos mínimos y tengamos desabastecimiento de un producto o de una referencia en particular. Los stocks máximos corresponden al máximo nivel de productos que puede tener almacenada una empresa de una asistencia. Esto depende de un punto de vista técnico, administrativo y económico. El punto técnico se basa sobre la capacidad instalada de la planta para poder producir. El administrativo sobre una organización administrativa y el punto económico porque el costo de mantenimiento de un excesivo inventario es altísimo y no aporta valor a la operación. Bien, así como es inadecuado desde un punto de sana práctica de manejo de inventarios tener unos stocks por debajo de los mínimos, tampoco es muy recomendable tener unos stocks superiores al stock máximo o a esa asistencia máxima. Porque ello acarrea situaciones costosas desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista técnico. Ya lo decíamos entonces ahora con respecto a los costos que tiene mantener, sostener, administrar unos altos inventarios. El solo costo de bodegaje, ¿cierto?, de arrendamiento de ese espacio físico donde tenemos resguardado ese inventario, la vigilancia de ese área física, los seguros, lo que implica los costos laborales de tener un trabajador, de tener un vigilante en 2, 3 turnos, las horas extras, los recargos dominicales, etcétera, que tiene la administración de esos stocks. También implica mantener o sostener unos stocks máximos, pues niveles económicos altos, ¿cierto? La empresa necesita tener un músculo financiero fuerte para poder acarrear, sostener los costos altos que le implica tener unos niveles de stocks superiores a los máximos o demasiado altos. También corremos el riesgo, por ejemplo, de la obsolescencia, ¿cierto? Digamos, en el sector ferretero hay un producto que es bastante delicado, que es el cemento. El cemento no se puede guardar durante mucho tiempo, ¿cierto? Porque pierde su efectividad o se va, digamos, perdiendo la calidad, se va volviendo, a ver cómo lo expresamos, terronudo, digamos, y entonces ya pierde valor en el mercado ese producto. Por efecto de la humedad o el excesivo calor o la presión de otros bultos, el peso de otros bultos acumulados hace que ese producto se deteriore. Entremos entonces a ver en detalle esta técnica de gestión, de buena administración de inventarios denominado niveles óptimos de inventario. Estamos ya ampliamente familiarizados con las imágenes que vemos aquí, que tienen que ver precisamente con la gestión de los inventarios, y es el ya conocido código de barras, digamos, ya en su última generación, pues se ha traducido a lo que llamamos los códigos QR. Tenemos los sistemas automáticos de lectura de láser, que pues permiten en un punto de ventas, en un mostrador, pues agilizar la toma física de ese inventario. A medida que se va capturando la información en ese código de barras, pues se está alimentando la información del inventario, tanto de entradas como de salidas, como de
las existencias y asimismo se está gestionando internamente las órdenes de pedido. Estos sistemas de manejo de inventario son, digamos, deben de ser tan robustos, tan inteligentes que nos detecten estos niveles óptimos de inventario que ya vamos a ver y al administrador le comunique, digamos, alarmas para determinar en qué momento debe reabastecerse de ese producto que se está escaseando, qué cantidad debe tener en existencia, cuánto es lo máximo que debe comprar y cuánto es lo mínimo también que debe comprar para asegurarse el abastecimiento de ese producto y que lo tengamos siempre disponible. Dentro de las variables más importantes a considerar en el manejo de administración de los inventarios, podemos considerar entonces el denominado, la técnica de niveles óptimos de inventario que basa su cálculo en información estadística de la empresa de los consumos y existencias en bodega y tiempos de reposición de proveedores. Entonces, este sistema, niveles óptimos de inventario, tiene su sustento o se basa en un registro diario que haga la empresa, un registro estadístico, debe ser necesariamente diario, de el manejo o el comportamiento de esas referencias de esos productos que tenemos en el almacén. De tal manera que todos los días se debe determinar cuánto fue la venta de ese producto y cuánto tener siempre presente el tiempo de reposición en días que se va a demorar el proveedor en suministrarnos ese producto, en reabastecernos. El hecho de que tengamos un registro diario de la venta de ese producto nos va a poder determinar, vamos a poder saber con exactitud cuál fue el día que más se vendió ese producto, cuál fue el día que menos se vendió ese producto y un promedio de ventas de ese producto durante un periodo, puede ser de un mes, puede ser de 6 meses o incluso de un año, dependiendo, pues eso lo marca la calidad de ese producto, ¿cierto? El tiempo de rotación de ese producto. Entonces, dentro de ese sistema, este sistema de nivel óptimo de inventario, un sistema de gestión y de control de inventarios, pues vamos a considerar algunas variables, las vamos a conocer y las vamos a identificar con estas abreviaturas. Entonces, con P mayúscula y P minúscula, vamos a designar lo que tiene que ver con la variable punto de pedido. Punto de pedido es aquel momento en el tiempo en el cual debemos solicitar el pedido del proveedor de ese producto. TR, T mayúscula, R minúscula, tiempo de reposición de inventario. Este está dado en días, es decir, aquel tiempo en el cual se va a demorar el proveedor en suministrarnos, en reponernos, en reabastecernos de ese producto en días. Pueden ser 2, 3, 5 días, etcétera. Con C mayúscula, P minúscula, vamos a designar con estas dos iniciales el consumo promedio. Ese consumo también debe establecerse en forma diaria. C mayúscula, M minúscula, será el consumo máximo. También debemos de tener un registro diario de qué día durante ese periodo de tiempo fue el de mayor consumo de ese producto. C mayúscula, M minúscula es el consumo mínimo. También es un registro diario qué día del periodo fue el que menos se vendió, menos consumo, el consumo mínimo que tuvo ese producto. E mayúscula, M mayúscula, existencia máxima. ¿Cuánto será el stock? ¿Sí? En otras palabras, el stock máximo de ese producto. ¿Hasta cuánto vamos a estoquearnos de ese producto? ¿Hasta cuánto vamos a tener de ese producto en existencia? El stock máximo. EM, existencia mínima o stock mínimo. ¿Cuánto será el nivel mínimo de ese producto que vamos a tener para no correr el riesgo de desabastecernos, es decir, de dejar de cumplir con la demanda de ese producto de parte de nuestros clientes? C mayúscula y P mayúscula. Vamos a designar con estas dos iniciales la cantidad de pedido, es decir, la cantidad en unidades, en cajas, en docenas, por unidad o por empaque que vamos a tener de ese producto, la cantidad, distinto al punto de pedido. El punto de pedido nos indica de acuerdo a la cantidad, en qué momento en el tiempo vamos a hacer el pedido de acuerdo a esa cantidad. Y la CP, cantidad de pedido, nos va a determinar qué cantidad es la que vamos a adquirir. Cantidad en unidades. E mayúscula es la existencia actual. En el momento en que estamos haciendo el pedido,
Entonces debemos de tener el dato de cuánto tenemos de existencia de ese producto, el cual nos va a determinar, entre otras cosas, la cantidad de pedido y las demás variables que vamos a tener acá. Esa existencia actual, entonces, varía, determina la cantidad de unidades que necesitemos pedir. Muy bien, ¿de qué se trata entonces esta técnica denominada niveles óptimos de inventario? Que, como les digo, se basa en unos datos estadísticos que la empresa muy juiciosamente va llevando diariamente de los consumos de ese producto. A continuación relacionamos algunas de las fórmulas básicas para calcular los aspectos básicos de manejo, administración y control de inventarios. Entonces, esta técnica de niveles óptimos de inventario busca determinar 4 datos importantes, 4 datos trascendentales con respecto a esa gestión de ese producto. Entonces, tenemos la P mayúscula y la P minúscula. Entonces, dijimos que era el punto de pedido. La EM mayúsculas, la asistencia máxima, es decir, el stock máximo. La EM, la asistencia mínima, es decir, el stock mínimo. Y C y P mayúscula es la cantidad de pedido. ¿Cómo se determina ese punto de pedido? Es igual a CP, ya dijimos que es el consumo promedio, por TR, que es la tasa de reposición, o el tiempo mejor, el tiempo de reposición, es decir, el tiempo en días en el cual se va a demorar ese proveedor en suministrarnos, en reabastecernos. Y M es el stock mínimo o la asistencia mínima. Así se determina el punto de pedido. La asistencia máxima o el stock máximo se determina tomando el consumo máximo más TR, que es el tiempo de reposición, más la asistencia mínima. La asistencia mínima o el stock mínimo, ¿cómo se determina? Es igual al consumo mínimo por el tiempo de reposición. Y la cantidad de pedido es igual a la asistencia máxima o el stock máximo menos la asistencia que tengamos de ese producto en ese momento. Esas son entonces las fórmulas para determinar, para hallar estas 4 variables: el punto de pedido, el stock máximo o asistencia máxima, el stock mínimo o asistencia mínima y la cantidad de pedido. Vamos entonces a hacer un ejercicio de aplicación de esta técnica de niveles óptimos de inventario. Es una técnica en realidad, vamos a decir, sencilla, básica. Se sustenta, eso sí, en una gestión muy importante de estadística de la empresa. Recordemos que para tener, digamos, acceso a esta información que se requiere para el manejo de esta técnica, pues es importante, necesario, indispensable que la empresa todos los días haga un registro para cada de sus referencias, de cada uno de sus productos, cuánto fue el consumo de ese producto, el consumo máximo, el consumo mínimo, nos lo da el tiempo, ¿cierto? Y esas 2 variables, cuál fue el día de mayor consumo, cuál fue el día de menor consumo, pues nos da el consumo promedio. Igualmente, tener un nivel de manejo de inventario del cual me permita hoy, ahora, en este momento, saber cuánto tengo en existencia y tener muy claro, tener muy definido ese tiempo de reposición, es decir, el tiempo, el lapso en días en que ese proveedor me suministra la mercancía o me reabastece de ese producto. Entonces, hagamos el ejemplo de aplicación con este ejercicio, con este punto. Queremos calcular los niveles óptimos de inventario del refresco Super Cola. Entonces tenemos que el tiempo de reposición, TR, es decir, las veces que viene el camión a nuestra empresa, es de cada 5 días. Entonces aquí tenemos el primer dato, el TR, tiempo de reposición, es de 5 días. Y que de acuerdo a nuestras estadísticas de venta anual, entonces la empresa lleva una estadística de ventas muy detallada, muy minuciosa de este producto, de tal manera que le permite saber que el día de mayor consumo del producto Super Cola fue de 100 cajas. Entonces tenemos la variable CM, consumo máximo 100 unidades o 100 cajas.
El día de menor consumo fue 45 cajas. Entonces, CM minúscula, consumo mínimo, fueron 45 cajas. Y que en promedio la venta diaria fue de 70 cajas. Si tengo un consumo máximo y un consumo mínimo, entonces determino el consumo promedio. Para este caso, este producto es de 70 cajas o 70 unidades. Además, en el momento de hacer estas consideraciones, la asistencia en nuestro depósito era de 350 cajas. Entonces, calculamos. Y la asistencia de ese producto, el día que yo voy a hacer el pedido, es de 350 unidades o 350 cajas. Entonces, hallémoslo. Ya dijimos que el objetivo del sistema de este sistema de gestión de inventarios, llamado niveles óptimos de inventario, es determinar con la información estadística de la empresa las siguientes variables: punto de pedido, existencia máxima, existencia mínima y cantidad de pedido. ¿Sí? Eso es el objetivo de este sistema de gestión de inventario. Ya decíamos entonces que el punto de pedido es el momento que me lo marca. La cantidad de unidades, ese momento crítico, me lo marca la variable punto de pedido. El stock máximo, M, y el stock mínimo, M minúscula, y la cantidad de pedido. ¿Qué cantidad de unidades voy a pedir? No se trata de pedir cualquier cantidad, ¿cierto? Se trata de pedir una cantidad debidamente analizada, estudiada. Vamos entonces a resolver el ejercicio de los niveles óptimos de inventario del producto Supercola. Entonces vamos a hallar, entonces, la asistencia, decíamos, la asistencia mínima, es decir, el stock mínimo de este producto Supercola. Entonces, la fórmula es: existencia mínima o stock mínimo es igual a consumo mínimo, que es 45, por el tiempo de reposición. El tiempo de reposición es 5. Entonces, el stock mínimo sería 45 por 5, 225 cajas. Ya hallamos entonces nuestra primera variable. El stock mínimo de ese producto son 225 cajas. Es decir, que si tenemos menos de 225 cajas, ¿cierto? Estamos por debajo. Recuerde que el stock mínimo es el piso. Es decir, estamos por debajo, podemos correr el riesgo de satisfacer las demandas de un cliente. Es probable que un cliente venga y nos pida de este producto y con esa venta ya agotemos toda la asistencia o nos quede muy pocas existencia. Corramos el riesgo de desabastecernos del producto, dejar de atender a un cliente porque no tenemos existencia suficiente. Existencia máxima o el stock máximo, ¿cierto? El techo. Ya decíamos, tanto es malo desabastecernos, sobreestimar las cantidades, como tener una sobreestimación, una sobrecantidad de unidades. Eso no lo determina entonces la asistencia máxima o el stock máximo. ¿Cómo se calcula ese stock máximo? Se calcula tomando el consumo máximo por el tiempo de reposición más la asistencia mínima. Hallémoslo entonces para el producto Supercola. La asistencia máxima o el stock máximo es igual al consumo máximo, que es 100, por el tiempo de reposición, que es 5, más el stock mínimo, que ya lo habíamos hallado, ¿cierto? Que es 225 cajas. La asistencia máxima para el caso del producto Supercola es 725 cajas. 725 cajas. Entonces no es una medida prudente de buen manejo de inventario yo pedir una cantidad que me desborde o que me supere estas 725 unidades, porque voy a tener allí productos, digamos, no voy a tener una justificación para tener un inventario tan alto. Recuerde que un inventario alto, unos stocks altos, me demandan costos de la empresa: bodegaje, seguros, manejo de personal, etcétera. Entonces, sigamos recalcando esa medida. Tanto es malo tener pocos productos, como también es nocivo, no es recomendable, no es sano tener demasiados productos o demasiada cantidad de un producto. Están también los riesgos de obsolescencia, ¿cierto? Los riesgos de pérdida, los riesgos de deterioro, etcétera. Veamos entonces el punto de pedido, es decir, el punto de inflexión, aquel punto
en cantidades que me debe llamar a una alarma y me debe decir, ojo, tenemos unas cantidades de producto en el cual ya tenemos que empezar a hacer la gestión de pedir el producto, porque según las estadísticas de la empresa, pues ya es hora de que vayamos abasteciéndonos, porque en 2, 3 días o mañana mismo nos podemos quedar sin este producto, dependiendo pues de la rotación de ese producto en particular. Entonces, el punto de pedido está determinado por la fórmula que es igual a consumo promedio por el tiempo de reposición más la asistencia mínima. Vamos a realizarlo con el producto Supercola. El punto de pedido es igual a consumo promedio 70 por la tasa de reposición 5 días por 5 más el stock mínimo o la asistencia mínima, que ya lo habíamos hallado anteriormente, fue la primera variable que hallamos, que son 225 unidades. El punto pedido son entonces 575 cajas. Cuando yo en mi inventario tenga estas 500, tenga este saldo, 575 unidades de este producto Supercola, entonces ya debo iniciar el proceso, ya es tiempo de iniciar el proceso de pedido de ese producto, de reposición de ese producto. Cantidad de pedido. ¿Cuánto debo entonces pedir? Ya tengo determinado la alarma, cuándo debo pedir. Ahorita tengo que establecer cuánto debo pedir. No se trata de pedir cualquier cosa, ¿cierto? No de cualquier cantidad, sino hacerlo desde un punto de vista técnico y seguro. Entonces, la cantidad de pedido es igual a la asistencia o al stock máximo menos la asistencia, es decir, la cantidad de unidades que tengo en ese producto. Para el caso del producto Supercola es igual, la asistencia máxima, que ya lo habíamos hallado, ¿cierto? Es de 725 unidades, menos la asistencia, la cantidad de productos que tengo en ese momento en que voy a iniciar el proceso de pedido, son 350 unidades. De tal manera que la cantidad de pedidos son 375 cajas, en este caso para nuestro producto Supercola. Ese es entonces esta técnica de niveles óptimos de inventario, el cual me permite dentro de una empresa grande, mediana o pequeña, pues tener una buena administración, una buena gestión de mis inventarios, de tal manera que esos riesgos que ya vimos con respecto al manejo del inventario, un activo tan importante, tanto riesgo de la empresa, pues sea bien gestionado, sea bien generado, le genere a la empresa utilidades y no riesgos o pérdidas, que se pueden traducir en dificultades de carácter financiero. Muy bien. Hasta aquí entonces lo que tiene que ver con esta presentación, con este tema, digamos, de los niveles óptimos de inventario. No sé si hay alguna pregunta, duda, inquietud con respecto a esta misma actividad. Por si alguien ingresó después de que arrancamos con la presentación, publico de nuevo el formulario para la toma de asistencia. Mientras ustedes de pronto formulan alguna pregunta, duda, inquietud, entonces voy a mostrarles acá la actividad que vamos a realizar. Como evidencia de este desarrollo hasta aquí, de esta actividad de niveles óptimos de inventario. Entonces, esta presentación y el taller que ustedes visualizan, así como la grabación de la misma y el tutorial de la presentación de la prueba en territorio, ya está subida a sesión de la grabación, ya está subida allí a su drive. Bien, la actividad entonces consiste en lo siguiente, la actividad es para el día 5 de septiembre, ¿ok? Para el día 5 de septiembre, entonces vamos a presentar esta Ya actividad. nos dejan respirar para el cuestionario. ¿Para qué? Para lo del cuestionario. Para el cuestionario de... el cuestionario de la evaluación de conocimientos. ¿Ah? Perdón, ¿quién hizo la pregunta? Ya, pues miremos primero la actividad que vamos a presentar y ya les decía que al final, entonces concertamos ese tema.
La actividad entonces consiste en lo siguiente: aprendiz con la siguiente información de la empresa Supermercados Mercafácil, referida a los valores estadísticos de sus ventas, estime sus niveles óptimos de inventario para los siguientes productos. Realiza el taller en formato digital o en forma manual y suba el contenido de su desarrollo como evidencia a la carpeta que le indique su instructor. Entonces, en la carpeta de inventarios, pues como es recurrente general, ustedes buscan en el Drive, el área técnica de contabilidad y la carpeta de inventarios. Allí entonces subirán ustedes la correspondiente evidencia. Entonces, de acuerdo a la información que hay para estos 4 productos o líneas de productos de supermercado Mercafácil, entonces van a realizar ustedes lo que tiene que ver con los niveles óptimos de inventario para estos productos. Van a determinar entonces la cantidad de pedido, el punto de pedido, el stock máximo, el stock mínimo para cada uno de ellos. El primer producto son productos lácteos, el tiempo de reposición es de 3 días, el tiempo de mayor consumo es de 60 unidades, de menor consumo es de 39, el promedio es de 53 unidades, etcétera. Aquí tienen ustedes para cada producto la información necesaria suficiente para que realicen entonces ustedes la técnica de niveles óptimos de inventario. Entonces, para cada caso determinan esas 4 variables, la cantidad de pedido, la asistencia máxima o esto máximo, el esto mínimo y el punto de pedido, ¿ok? Esta es entonces la actividad. La hacen en formato digital, Word, Excel, o la hacen a mano y suben entonces ustedes la evidencia para que empecemos al desarrollo de este resultado de aprendizaje. ¿Listo? ¿Alguna duda con la actividad? Me repite, porfa, ¿qué es lo que debemos calcular? Entonces, mire, para cada uno de esos productos o referencias, entonces debemos de calcular estas 4 variables. Estas 4 variables. Son las variables sobre las cuales se cimenta o se basa esta técnica de niveles óptimos de inventario. Hallar, calcular el punto de pedido. Hallar o calcular el stock máximo o la asistencia máxima. Hallar o calcular el stock mínimo o la asistencia mínima y la cantidad de pedido. Con la información que hay, así como teníamos la información del producto Super Cola, aquí también ustedes tienen toda la información del día de menor consumo, el día de mayor consumo, la asistencia promedio, el tiempo de reposición en días y las unidades en existencia al momento del pedido de cada uno de estos productos. Con base entonces a esa información, ustedes van a calcular entonces estas 4 variables. Recuerde que las fórmulas están entonces acá. Cómo hallar el primero que hallamos es el stock mínimo o existencia mínima. Hallamos luego el stock máximo, el punto de pedido y la cantidad de pedido. ¿Sí? Tenemos las fórmulas y tienen el ejemplo que hicimos acá del producto Super Cola. ¿Ok? De eso entonces trata la evidencia. ¿Sí? Bueno, muchas Bueno, muy gracias. bien. Sí, sí está claro. A ver, por favor, aquí retroalimentemos aquí en orden aleatorio. Por ejemplo, Diana Milena Henao. Diana Milena. Señor. Diana Milena, sea tan amable usted. Retroalimentemos la actividad, Diana. Por favor. ¿Qué nos está indicando entonces la actividad que es lo que debemos realizar? Que tenemos que realizar el inventario, pues, de la actividad anterior o lo que tenemos que hacer ahora. La que tenemos que hacer ahora. Que tenemos que realizar el inventario de acuerdo a los ítems que usted nos está dando. Ajá. Y con los, ¿cómo se dice? Pues con las normas que usted nos dio ahorita del producto, y todas esas cosas. Aplicar la técnica, ¿cierto? Llamada niveles óptimos de inventario, ¿sí? Aplicarla para definir para cada uno de estos 4 productos, productos lácteos, whisky, Chivas Regal, queso
y jamón cenú, ¿cierto? Para estos 4 productos vamos a hallar esos niveles óptimos de inventario, ¿cierto? Tenemos toda la información necesaria en cada producto para hacerlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer, Diana? Aplicando estas fórmulas, ¿verdad? Es Sí, decir, yo tengo una duda, ¿para cuándo es esta actividad? el 5 de septiembre. Ah, ok. Pero ¿Listo? entonces esto no entra en el... No, en recuerde que lo que vamos a evaluar es con respecto al resultado de resultado de aprendizaje anterior, fase de planeación, que es todo lo que tiene que ver con el tema de nómina. ¿Listo? Esta actividad ya hace parte de inventarios, que es una actividad de la fase de ejecución. ¿Ok? Entonces, ¿listo, Diana? Entonces, ustedes para cada caso tienen que determinar los niveles óptimos de inventario, es decir, estas 4 variables con la información que tenemos aquí consignada para cada producto. Y para cada una de esas variables, pues tenemos aquí la correspondiente fórmula, ¿cierto? La fórmula para hallar el stock mínimo, la fórmula para hallar el stock máximo o cantidad máxima o mínima, la fórmula para hallar el punto de pedido y la fórmula para hallar la cantidad de pedido, ¿sí? Esa es nuestra actividad, ¿ok? Bueno, entonces vamos aquí rapidito. Bueno, entonces, vea, aquí hay una situación y es que, pues espero que todos, yo de todas maneras ahorita publico un anuncio en el territorio ni en el grupo de WhatsApp para que la asistencia realmente hoy ha sido mínima. Entonces, pues no podemos incluso argumentar que porque no sabíamos, no vamos a dejar de presentar la prueba. Entonces, consensuando con las personas que están aquí, que en este momento son la mayoría, no podemos tomar determinación sobre las personas que no están en el día de hoy, se tienen que acoger a lo que nosotros acordemos. Entonces, ustedes me dirán si definitivamente programábamos entonces la evaluación para el día de domingo o para el día lunes. No, pues yo pienso que es mejor para el día lunes, pero también pienso que usted debería habernos dado como hoy una retroalimentación de lo que va a ser el examen, pues lo que va a ser la evaluación. Eh, O pues si mire, puede, si nos puede hacer el favor de hacernos una retroalimentación o un video grabado para nosotros saber exactamente qué es lo que vamos a hacer. Así han hecho muchos de los instructores, mostrarnos qué es lo que qué es lo que nos van a evaluar. Eh, pues más que mostrarles lo que les voy a evaluar es cómo se va a evaluar, ¿no? Lo del ingreso a la plataforma territorio, porque pues cómo se va a evaluar es simplemente, les decía, de 15 a 20 preguntas que tienen que ver con el tema de nómina. Entonces hicimos una nómina formulada para la empresa comercial Andes, ¿cierto? Una nómina sencilla. Luego hicimos para el siguiente mes esa misma nómina, pero agregando el tema de liquidación de auxilio de transporte, de horas extras, etcétera. Luego hicimos la nómina de universal de repuestos, donde liquidamos las horas, cada una de las horas, recargos nocturnos, tiempo dominical, horas extras diurnas nocturnas. Para ello, entonces, nosotros vimos unas reglas para la liquidación de nómina, horario diurno, horario nocturno, cuál es la jornada ordinaria diurna de 8 horas, el mes se considera laboralmente de cuántas horas, dijimos que 240, ¿cierto? Entonces ustedes hicieron las actividades pertinentes y estuvieron atentos a ver la grabación de las sesiones, que de hecho las tienen pues disponibles tanto en el Drive como en el grupo. Pues no hay dificultad para que ustedes presenten esa prueba, ¿no? ¿Sí? Permítame a ver si aquí tengo yo. Bueno, entonces, a ver, voy a abrirlo aquí en la plataforma territorio en un momentico. Ilustramos por último, para terminar, ese ingreso a esa plataforma, ¿ok? Entonces, ustedes ingresan pues a cualquier explorador, el día que consultemos ahora, ubican ustedes su ficha. Tienen en pantalla la plataforma territorio, ¿cierto?
Sí, señor. Bueno, entonces vamos a la actividad. Aquí ubican ustedes su ficha. Como en esta ficha o en esta, sí, en esta plataforma están tanto de ustedes, la ficha 190.44 guión 1 y su ficha 190.43.44, entonces también se concertó con ellos realizar el día lunes, entonces no va a haber dificultad. Ustedes ingresan entonces y encuentran en su plataforma este menú donde dice herramientas. No van a encontrar todas las opciones que tengo yo aquí visible, pero van a encontrar el menú de herramientas y van a buscar entonces lo que corresponde a evaluaciones, ¿cierto? Puede que sea su tercera o su cuarta opción. Van a evaluaciones. Bueno, el tema es que, como no lo he montado todavía, bueno, permítame un momentico, yo hago otra cosa acá. Voy a ir a una ficha donde tengo montada una evaluación, creo que es esta, y vamos a simular que es su ficha, sí, que es la ficha 190.44, 190.42.44, listo, entran, van a herramientas, evaluaciones, y van a encontrar algo similar a esto. Aquí era evaluación, conocimientos, nómina, ¿sí? Encuentran este icono, que es como un cuadernito, y dicen, van a evaluación, ¿cierto? Van a evaluación. Vamos a mirar, a ver. Bueno, acá está la evaluación. A ver, a ver. Bueno, ya está. ¿Y la evaluación es con tiempo? Sí, claro, tiene una duración de 1 hora. ¿No me puede poner un poquito más, Istro? Son 20 preguntas, tienen ustedes 3 minutos para resolver cada pregunta, leen el enunciado y eligen la opción correspondiente. Yo creo que es tiempo suficiente. Uy, Istro, pues nos podría regalar más tiempo, por favor, porque es que pues uno tiene que leer bien la pregunta y cuando uno termina uno mira a ver si sí, si no. Sí, pero además la página siempre se cae, siempre pone lenta porque los demás todos entran a esa página Y no y todo el ella se mundo cae. tiene la conectividad para ingresar a esa página porque eso desde el celular no les entra. Entonces, ¿cómo van a hacer ellos, los que no tienen computador? ¿Verdad, Enzo? Por lo menos que en el celular no me aparece completo toda la página. No, la plataforma Territorio no está, digamos, optimizada para el tema de visualizar por pantalla. Tiene algunas dificultades para visualizar por pantalla de celular, ¿sí? Señor, Inicialmente Por la van a eso, tener. no entonces, lo ¿ellos pueden, cómo van a hacer? eso no lo puede hacer por Google Forms, así como los otros instructores. Y eso Hagamos no lo una hace cosa. así. Sí, precisamente, mira, yo me estoy sujetando a... Ya les comentaba por qué la necesidad de que utilizamos la plataforma Territorium por el tema de la auditoría y que ya se nos está empezando a requerir con respecto al manejo de esta plataforma. De hecho, el portafolio se nos exigió ya resultado, portafolio de instructor en Territorium, portafolio de aprendices en Territorium, ¿listo? Entonces, como les digo, tarde que temprano ya tenemos que estar trabajando en esta plataforma. ¿Qué mejor? Hacerlo temprano. Entonces, hagamos una cosa, de acuerdo a lo que yo concerte con su instructor líder. Entonces, si él me dice, no, listo, profe, todavía no tenemos esa exigencia de hacerlo en Territorium, hágales al menos esta última prueba en otra plataforma. Entonces yo lo hago, le estaré comunicando a ustedes y le estaré enviando el enlace correspondiente, ¿listo? Entonces dejémoslo, yo lo concerto con el instructor líder de la ficha sobre
la solicitud o la sugerencia de hacerlo por otra plataforma, ¿ok? Bueno, entonces, en este momento tenemos dificultad para visualizar la prueba en territorio. De todas maneras, pues está sujeto a lo que consultemos con el instructor, pero yo de todas maneras, sea que la hagamos o no, yo les publico entonces el tutorial para que ustedes lo tengan presente para otra próxima actividad de evaluación de conocimientos. Entonces, simplemente nos queda por definir la plataforma, ya sea territorio, para cuál les voy a subir el tutorial, o ya sea otra plataforma. Entonces, tenemos en este momento... concertar entonces la fecha, dijimos, Angie, entonces, ¿qué día? ¿Domingo o lunes? Angie Colorado. El lunes, bueno, lunes, Angie. Angeli Gallego. Sí, señor, dígame. ¿Qué día entonces consultamos la prueba? ¿Domingo o lunes? Para el lunes, sí, señor. Ah, bueno, Dayana Carvajal. Dayana. Para el lunes, Instru. Bueno. Diana, Milena. Milena Henao. Para el lunes, Instru. Bueno, Karen. Yulista. Para el lunes. Luz Marina Rivera. Lunes. Valentina Perengüesa. Lunes. Bueno, listo. Entonces queda consultado entonces la prueba para el lunes, sujeto a que sea en la plataforma de territorio o en la plataforma de Google de formularios. ¿Listo? Entonces así quedamos. Entonces tenga la certeza de que si ustedes hicieron las actividades concienzudamente, responsablemente de las nóminas, les quedan las presentaciones, les queda la grabación de las sesiones, un ligero repaso y con toda seguridad están ustedes suficientemente preparados para afrontar esa prueba de conocimientos con respecto al resultado de nómina, y así cerramos fase de planeación con la evaluación de ese resultado de aprendizaje. No siendo más por el momento, les deseo un buen resto de semana, que estén muy bien. Chao, Instru, gracias. Bueno, hasta luego, que estén bien. Hasta luego, Instru. Muchas gracias. Hasta luego, que estén bien.